Ok, ¿comenzamos? Sí, doctor Steph. Perfecto. Por esto es lo que vamos a hacer, chicocos. La verdad que no tiene mucho sentido hablar y hablar sobre un tema que ustedes lo pueden leer, lo pueden ver en un montón de videos y cosas. O sea que vamos a tratar de ser puntuales en esto. Por favor, las dudas que tengan sobre la marcha, mejor si me las preguntan, las discutimos o las aclaramos, porque en el fondo la idea de todo esto es aclarar dudas, ¿verdad? Y ver que el tema esté lo más claro posible. Es un tema que en mi criterio no es tan relevante en el quehacer quirúrgico, digamos, pero sin embargo sí tiene sus cositas importantes y eso es lo que vamos a apuntar a hacer. Vamos a hablar sobre diafragma y algunas patologías de esta estructura, ¿ya? Bueno, hay que ver un pequeño análisis embriológico, nada más a manera de recordatorio, acordarnos que el diafragma se origina de cuatro segmentos importantes. El primero de estos segmentos es el septum transverso o tabique transverso, que es esta estructura, los pliegues pleuroperitoneales, que son en realidad los causantes de la malformación y el origen de algún tipo de hernias, sobre todo las congénitas, y una malrotación del septum primo, ¿no? Esto simplemente a manera de recordarlo. ¿Qué es el diafragma? El diafragma es un músculo impar, es un músculo ancho, es un músculo plano, es un músculo bastante delgado y que está conformado por dos estructuras, una estructura membranosa y una estructura muscular. Ya a decir de algunos autores, no tiene la denominación de músculo, en realidad, justamente por esta característica de presentación, músculo membranosa, ¿verdad? Pero sin embargo lo vamos a considerar así, ya como un músculo, como el músculo diafragmático. ¿Qué hace este músculo? Divide el tórax de la región abdominal y es un músculo importantísimo y fundamental en la función, sobre todo ventilatoria, como vamos a ver en un momentito. Tiene una función automática y una función voluntaria. Algunos detallitos importantes en la anatomía que tenemos que recordar. Si tenemos una vista desde la cara inferior, desde la cara abdominal del músculo diafragmático, vamos a encontrar que este músculo tiene dos partes, como les había mencionado, esta parte que es la parte membranosa y esta parte que es la parte tendinosa. La parte tendinosa está formada por tres porciones, una porción anterior o foliolo anterior y dos foliolos laterales. El foliolo lateral derecho, que es el más grande, presenta un orificio importantísimo, que es el orificio de la vena cava inferior, que lo vamos a ver enseguida. Sin embargo, la parte muscular tiene tres segmentos o tres secciones importantes también que hay que describirlas. La primera de ellas es la vertebral, la segunda de ellas es la costal y la sifoidea es la tercera de estas. Entonces, fíjense aquí, ¿qué es lo más importante, chicos, que ustedes deben tener muy claro? La porción vertebral, la porción vertebral presenta unas disposiciones tendinosas que se llaman pilares anteriores. Estos pilares anteriores, en número de dos, uno derecho y uno izquierdo, que tienen un origen diferente. Lamentablemente aquí está cortada la imagen, sin embargo, es el origen del pilar derecho entre L3 y L4 y el pilar izquierdo entre L2 y L3. Es más corto el pilar izquierdo y es más largo el pilar derecho. Ambos pilares que ascienden se unen y se entrecruzan en la línea media para formar el arco anterior. Este es el arco anterior. ¿Por qué es importante este arco anterior? Porque es el que forma gran parte de un edificio importantísimo, que es el hiato aórtico, ¿verdad? Este es el hiato aórtico. Sin embargo, esta pirámide o este pilar derecho asciende con fibras musculares que hacen esta curva pequeña y forma otro hiato también importante, el hiato esofágico. Y finalmente el orificio de la vena cava inferior. ¿Por qué le llamo a esto orificio y a estos le llamo hiatos? Porque este es un orificio verdadero. Estos sí, por su estructura casi esfinteriana, tienen la capacidad de producir cierto grado de contracción. Bueno, ¿dónde queda lo importante? Es que en la función titoria,
esofágico y propulsión en el caso vascular. Los tres orificios son los más importantes, también los que son los orificios de las venas ácidos, que aquí en realidad no se los encuentra como constantes y son más bien unas pequeñas prolongaciones o pequeñas divulsiones del tejido muscular. En la parte posterior tenemos las arcadas o los hiatos mediales, que son estos los hiatos mediales. ¿Cuál es la importancia de ellos? Que por este atraviesa el músculo psoas o la porción grande del músculo psoas y los laterales. Estos son los mediales y estos son los laterales, ¿verdad? Por los laterales también pasa por debajo de estos laterales, pasa el músculo cuadrado. Ahora, este es tan importantísimo. Este trígono eh, este trígono costodiafragmático es una zona de debilidad congénitas de Bogdale, que es un dato también muy importante. El diafragma tiene relaciones importantes con la cavidad torácica y también con la cavidad abdominal, más claramente. De repente aquí lo importante de esta diapositiva es mostrarnos de dónde a dónde va el diafragma, de la séptima costilla hasta la doceava. Cubre toda o el orificio inferior de la parrilla costal. Aquí está la porción lumbar con los detalles anatómicos que les había mencionado, ¿verdad? Esto me parece que es lo más importante porque ustedes van a ver más adelante que gracias a estos pilares es que se puede regular el paso o el grosor, el diámetro del orificio esofágico, y este condiciona un factor importantísimo en la reparación de las hernias hiatales, ¿no es cierto? Entonces, por eso es tan importante este detalle. La porción costal está en realidad desde la sexta costilla hasta la doceava costilla y forman las arcadas diafragmáticas. Son pequeños espacios entre los puntos de inserción a lo largo de toda la parrilla costal. Hay lugares que son inserciones articulares o cartilaginosas y otras óseas. Bien. Y la porción external. La porción external es la más pequeña. Parten a partir de la cara posterior del apéndice sifoides y se dirigen hacia la porción membranosa. Esta es una zona también muy importante porque tiene dos zonas de debilidad importantísimas a los lados y a través de las cuales se pueden formar las hernias de Morgagni. Estas hernias de Morgagni son una debilidad eh, real y reciben diferentes nombres. El derecho es Morgagni y el izquierdo, no recuerdo el nombre ahorita, pero es una cosa medio inconstante. En algunos libros lo mencionan, en otros no. Y por aquí se pueden producir este tipo de hernias de Morgagni. ¿Ya? Es el triángulo externo costal. Ya haciendo una vista superior, aquí vemos claramente cómo se diferencia la porción tendinosa de la porción muscular. La porción tendinosa, que también se llama espejo de von Helmont, tiene los tres folios que les había comentado y que tiene esta disposición, ¿verdad? ¿Cuáles son las relaciones más importantes del diafragma? Están con la pleura del pulmón derecho, en el lado derecho, y la del pulmón izquierdo al lado izquierdo, el pericardio en toda la parte horizontal. Entonces, las relaciones del tórax pleuropulmonares con la pleura parietal, con recesos postdiafragmáticos en la base del pulmón. Y las mediastinales, por delante está el pericardio fibroso. Este, lamentablemente, es un corte anteroposterior, pero sin embargo, en otros cortes se vería más claramente el pericardio fibroso, por detrás la aorta, el esófago, el conducto torácico y todo lo que pasa por los orificios que más o menos hemos visto. Sus relaciones abdominales, excepto en la superficie hepática, las relaciones con el peritoneo, desde luego, pero sin embargo, en gran parte de la extensión del diafragma al lado derecho y parte del lado izquierdo está en relación con el hígado. Ven ustedes acá. El fondo gástrico también es importante en esta relación. El vaso por detrás. Después están las glándulas suprarrenales y los riñones también. Todos estos van a dejar en la cara inferior del diafragma una serie de
marcas, ¿no? La irrigación está dado por dos arterias importantes, la diafragmática inferior y la diafragmática superior. La diafragmática inferior, que es la arteria conocida como frénica inferior, de la cara ventral de la aorta a la cara abdominal del diafragma, y se divide en unas 3 o 4 ramas por ahí. Luego vienen las intercostales y las musculodiafragmáticas. Aquí tenemos. Estas son las frénicas inferiores. Las frénicas inferiores son ramas de la aorta abdominal una vez emergida hacia el abdomen. Aquí tenemos las pericardiofrénicas que están discurriendo paralelamente aquí, y las musculodiafragmáticas. La irrigación es algo particular y creo que esta es una cosa también interesante e importante saber. La inervación está dada por los nervios frénicos, nervio frénico izquierdo y nervio frénico derecho. Ambos hacen una inervación independiente, inervan el lado ipsilateral que corresponde. ¿Por qué es importante? Porque aparentemente a partir de aquí saldría el criterio de que el diafragma sería un músculo, serían en realidad dos músculos unidos, porque cada lado tuviese una independiente función en sentido de cuál estuviera inervado por cuál, ¿verdad? Además, están los nervios motores de fibra vegetativa, los plexos periarteriales, que no nos interesan mucho, y los nervios intercostales, que aquí tienen una relevancia importante porque las caras laterales, que son musculares del diafragma, van a tener una importante acción de retracción en el momento de la inspiración, cuando el centro frénico ya no se pueda mover. Los orificios que habíamos mencionado, el orificio o el hiato aórtico, el orificio de la vena cava y el hiato esofágico. Ya les he descrito más o menos cómo están estructurados y es pues esta la disposición que tiene. Bueno, están atravesados por el esófago, la aorta abdominal, la vena cava inferior, a los nervios simpáticos. Los nervios simpáticos viajan por viajan por el orificio hiatoesofágico. No se olviden que el nervio vago derecho va por atrás, el nervio vago izquierdo va por delante. Así es como emergen del orificio esofágico. ¿Cómo funciona este músculo? Este músculo, que es un músculo tendinoso, es una combinación de ambas estructuras, es el músculo más importante de la inspiración. No tanto de la respiración, sino de la inspiración fundamentalmente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando el paciente realiza la inhalación, se contrae el diafragma. Al contraerse el diafragma, aumenta el área, digamos, del tórax. Y sin embargo, reduce también al mismo tiempo el área del estómago, o del abdomen, perdón. Esto es importantísimo porque al hacer este fenómeno, aumenta la irrigación hacia el tórax y disminuye o cede la irrigación gástrica. También participa en el acto de vomitar, en la defecación y en la micción. Aquí es donde entra lo que les había mencionado como partes voluntarias e involuntarias. ¿No es cierto? El acto de vomitar es un acto involuntario, la contracción brusca y repentina del diafragma. Estas son las fases de la respiración, que me imagino que es una cosa que ustedes conocen mejor que yo. Sin embargo, vale la pena solamente mencionarla. La fase 1, cuando el diafragma se contrae, desciende el centro frénico y aumenta el volumen del tórax, que es la fase que acabamos de ver hace un momento. En una segunda fase, los espinales elevan la cabeza y las costillas. Esto se consigue a través de la contracción, como les mencionado, a través de la inervación intercostal y el tórax ancha en sus 3 dimensiones, gracias a este fenómeno de contracción. Bueno, y tipos de traumáticas, las congénitas, a partir de la cuarta a sexta semanas, más o menos. Es a partir de ahí donde los recesos laterales no pueden fusionarse, pues entonces generan
estos espacios. Esto significa que va a haber un paso evidente del contenido de la cavidad abdominal a la cavidad torácica. Por supuesto que dependiente de la cantidad o del tamaño de la, del orificio diafragmático defectuoso de la hernia, pues es que se van a producir diferentes tipos de síntomas, desde muy leves y pocos reconocidos hasta síntomas que definitivamente condicionan pues la vida del paciente. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el desarrollo embriológico tanto de los pulmones como del corazón al haber un contenido intratorácico que comprime o que contrae este lugar? Pues el desarrollo pulmonar va a estar limitado, va a haber una hipoplasia pulmonar, pero al mismo tiempo una hipertensión pulmonar importante también. La forma más grave y más delicada de todo aquello es la agenesia, que es la forma más peligrosa. El diagnóstico precoz en estos casos es de suma importancia porque, como les mencioné, eventualmente puede ser un detalle menor y resolverse luego en el curso del crecimiento del producto, incluso después de nacido el bebé, pero en otros casos puede condicionar pues una no viabilidad del producto. Y como la etiología es desconocida, aquí dice la incidencia 0,08. En algún libro he llegado a ver hasta 10, bueno, entre 4 a 10 casos por cada 10.000 nacidos vivos. Está generalmente relacionado a otras malformaciones y sobre todo malformaciones cardíacas, ¿no? Las malformaciones cardíacas son las que más acompañan este problema. Pacientes también con síndrome de Turner, síndrome de Down, alteraciones en cromosoma X y algunas trisomías están relacionadas también con este problema. ¿Qué se planea en la terapéutica de estos pacientes? Ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico inhalado, oxigenación con membranas extracorpóreas y cirugía diferida. La cirugía diferida solo en la medida en que esto no comprometa la vida del paciente de forma inmediata. Tiene una letalidad de 40 a 60%. Y como les dije, diferir la cirugía hasta la estabilización respiratoria y hemodinámica. Es necesario mencionar también un desarrollo normal del septo transverso, cierre incompleto de los canales pleuroperitoneales, entre sexta y décima semana de gestación, en realidad es entre la cuarta y décima semanas de gestación, y las más frecuentes, la más frecuente es la posterolateral izquierda, aunque pueden ser también bilaterales, pero muy, muy escaso. Esa es la más grave, es la forma de presentación más peligrosa y generalmente mortal, cuando son hernias Bogdalek bilaterales. La derecha es, por sí sola es mucho más rara, tiene un 15% de casos. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer en el protocolo de estudio? Primero, determinar si este es un problema aislado, si esta es una hernia diafragmática congénita única o son varias, o son dos en este caso. Hay que ver la severidad y pronóstico en función a la estática del paciente en ese momento y determinar si es un candidato a terapia prenatal para mejorar el pronóstico postnatal. Esto es una cosa ya bastante más compleja. Ahí tienen ustedes nada más para tener una idea. Estos son estudios prenatales ecográficos de pacientes en los que se han detectado hernias diafragmáticas congénitas. Me parece que tengo alguna imagen de una hernia de Morgagni también. Estas son Bogdale. Si no me equivoco, más adelante vamos a ver una de Morgagni. A ver, vamos a chequear. Pero ahí tienen ustedes, miren cómo se ve todo el contenido abdominal dentro del tórax. Otro ejemplo de las hernias son también de Bogdale, ¿no? Porque son posteriores. Las hernias de Morgagni tendrían que verse como un aumento de volumen en esta zona. Y este es neonato, este es un neonatal, donde se ve claramente la imagen de invasión en el tórax de asas intestinales, ¿no es cierto? No se ven niveles hidroaéreos en este caso, sin embargo, sí se ven las burbujas de aire dentro del intestino. Principalmente cuando la hernia es la de Bogdale posterior, es el intestino delgado, es el principal órgano que se puede encontrar ahí, aunque también se ha encontrado el vaso, se ha encontrado también parte del hígado, incluso parte del colon transverso.
que son obviamente hallazgos mucho menos frecuentes. La hernia diafragmática traumática. Bueno, este es otro tema. Este es otro tema también muy importante y muy interesante que hay que conocerlo. Primero, porque aquí hay que evaluar muchas situaciones en relación al trauma y a la cinemática de trauma. Pero bueno, empecemos definiendo qué es el paso de vísceras abdominales a la cavidad torácica a través de una solución de continuidad del diafragma producida por un agente traumático. Este agente traumático puede ser un trauma abierto o un trauma cerrado, ¿verdad? Aquí pueden apreciar ustedes en estas imágenes de la resonancia el contenido intraabdominal ingresando hacia el tórax, ¿verdad? ¿Cuáles son los antecedentes? Pues obviamente el antecedente principal es un antecedente de trauma abdominal, ya sea cerrado o diferido, o penetrante, perdón. Puede ser de manejo inmediato o de manejo diferido, y se acompaña de trastornos cardiorrespiratorios y digestivos por desplazamiento anormal y malposición de las vísceras abdominales. ¿Qué sucede en estos casos? Eventualmente, la situación puede ser tan evidente como en esta figura, ¿verdad? Estamos viendo unos cuerpos empalados que indudablemente por su trayecto están dirigiéndose hacia arriba y hacia atrás, con seguridad produciendo una lesión traumática en el diafragma, y esto va a condicionar la aparición de una hernia diafragmática. Esto lo podemos sospechar mucho más fácilmente solamente haciendo la approach del paciente y evaluando al paciente en su primera instancia. También el problema puede ser un poco más larvado, un poco más disimulado, como en este caso, por lo que se puede ver en esta foto. Estas fotos, por supuesto, son imágenes del Internet, pero me sirven para esquematizarles y para mostrarles la diferencia de lo que puede pasar en un abdomen en el que eventualmente aparentaría no suceder mayor cosa. Aquí encontramos unas laceraciones en el abdomen, fíjense ustedes. Este es un típico trauma por cinturón de seguridad en un choque frontal, la lesión típica, y en el que aparentemente pareciera no haber ninguna otra connotación relevante. Sin embargo, el aumento de la presión brusca en la cavidad abdominal en pacientes en inspiración pueden generar un aumento de presión tan intenso en el abdomen que genere una lesión, una ruptura a nivel diafragmático. Bueno, algo de estadística en relación a esto. ¿Y qué pasa con la fisiopatología? Aquí me gusta mucho hablar de cinemática de trauma. Yo no estoy seguro, pero me imagino que en su currícula ustedes ya han visto en alguna materia primer impacto, el segundo impacto y todo aquello que atinge a la cinemática de trauma. Y dentro de esta cinemática, pues las conclusiones a las que se puede llegar luego de evaluar el tipo de accidente que ha sufrido la persona, podemos determinar, en primer lugar, la predisposición anatómica. Al ser un músculo tan delgado y estar en un lugar de tanto flujo de presiones, que podría jugarse con tanto flujo de presiones, pues la alta energía afecta directamente sobre la región toracoabdominal. La evolución, de acuerdo con el tiempo de evolución, pueden ser agudos, pueden ser latentes o intervalo, o pueden ser en fase obstructiva. ¿Qué pasa en la fase aguda? Se presenta en el momento del trauma. Ustedes han evaluado al paciente y se encuentran con un paciente disneico, taquipneico, eh, con una saturación de oxígeno baja. Todos los elementos que pueden condicionar a una situación de estas, pues nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de un trauma abdominal con lesión de diafragma y una hernia diafragmática. Sin embargo, también puede presentarse una fase latente en el que no se ha diagnosticado en el momento del trauma, eventualmente un paciente que tenga otras connotaciones como un trauma craneoencefálico o como una fractura de pelvis o como una situación aparentemente más agresiva, más dramática, digamos así. Pero sin embargo, puede haber una lesión en el diafragma que pase inadvertida y que no podamos apreciarla. Y generalmente cuando entra una fase obstructiva es cuando el tiempo ha pasado, la recuperación del paciente se ha ido dando de diferentes maneras y eventualmente el paciente hace cuadros de obstrucción, estrangulamiento y necrosis de vísceras. Y entonces es cuando recién nos damos cuenta que el paciente había tenido una hernia diafragmática. Esta es la fase obstructiva.
Bueno, va a depender del agente causal, obviamente, de la potencia de la agresión y la de la posición corporal del paciente, de la situación del diafragma, todos estos factores que más o menos ya los hemos conversado, sobre todo en relación a determinar en qué momento se ha producido, cómo estaba el paciente, en qué momento de la respiración se encontraba. Todos estos factores pues ayudarán a sospechar y a ser variables en todo caso dependientes de la gente. Aquí he anotado esto que me parece interesante. Tanto en los traumatismos cerrados como en los penetrantes, no es posible la cicatrización espontánea de la herida, aunque sea mínima, debido a la movilidad permanente del diafragma con los movimientos respiratorios y la diferencia de presiones entre las cavidades torácicas y abdominales. Esto lo pongo haciendo alusión a que una hernia diafragmática postraumática nunca va a tener la tendencia a repararse o a resolverse. Más bien al contrario, la tendencia va a ser a que aumente el tamaño. Esto no se va a reparar ni se va a solucionar solo, ¿no? Entonces, como les digo, por la presión y por la movilidad del diafragma, pues el aumento es progresivo. Dependerá obviamente toda la sintomatología y todo el problema en función al tamaño de la ruptura y son más frecuentes en en mi diafragma izquierdo por una debilidad anatómico posterolateral en la zona del triángulo costodiafragmático. La conducta es indudablemente un reto diagnóstico. Más de un caso ha existido de pacientes que han pasado desapercibidos con una hernia diafragmática y que se ha encontrado que la tenían eh, tiempo después, mucho tiempo después, por síntomas de dificultad respiratoria, bajas saturaciones de oxígeno, y etcétera, etcétera, todos los síntomas respiratorios que pueden haber y que eventualmente se empiezan a evaluar después de esa manera. Y bueno, el manejo tiene que ser conservador. Está interrogado si una vez diagnosticado este problema, el paciente no tiene otras comorbilidades y se puede optar por el chance quirúrgico, pues entonces se tiene que pensar en la reparación. Los síntomas, básicamente, en el 50% de los casos, como les dije, en muchos de ellos es un proceso enmascarado, pero sin embargo puede presentarse con dolor torácico, o con insuficiencia respiratoria, hipotensión, incluso pueden llegar al shock. Generalmente estas lesiones están relacionadas a otros temas traumáticos, como traumas craneoencefálicos, lesiones cardíacas, etcétera, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos? Una de las formas más importantes es encontrando ruidos intestinales en el tórax y ausencia de murmullo vesicular en el hemitórax afectado. Cuando la fase es crónica, que es lo que les había comentado, generalmente el hallazgo puede ser casual. Hay pacientes incluso que tienen ningún síntoma o prácticamente ningún síntoma y llegan solamente por alguna molestia, por, generalmente relacionada a problemas respiratorios, ¿no? Los síntomas son muy inespecíficos, pueden haber palpitaciones, algo de dolor abdominal, dispepsias, y cuando ya ha habido una buena penetración de asas intestinales hacia la cavidad torácica, pues puede incluso haber síntomas de obstrucción, ¿no?, intestinal. Es un diagnóstico generalmente difícil. Sin embargo, esta es una buena lección para todos. Siempre debe sospecharse de un traumatismo tóraco-abdominal, de una lesión, de una ruptura traumática del diafragma en eventos, digamos, donde han habido intercambio de fuerzas muy, muy grandes, accidentes de tránsito, caídas con desaceleración brusca, etcétera, ¿no? Entonces, debe sospecharse siempre, y aunque no se vaya a proceder con la resolución del problema en forma inmediata, pero sin embargo tener el diagnóstico va a ser muy bueno para posteriormente poder, poder resolver el problema. Como les dije antes, puede pasar desapercibida en fase aguda. Intubados y con ventilación mecánica, la presión positiva del respirador puede actuar como un mecanismo de contención. Y esto se ve muy claramente cuando se pone el paciente en el respirador y se necesitan presiones de oxígeno mayores para poder vencer la resistencia pulmonar y entonces ahí podemos sospechar que existe algún tema con esto, ¿no?
En la fase crónica, el diagnóstico es hallazgo radiológico o ecográfico, y si se sospecha con cuadro suboclusivo, oclusivo o perforativo gástrico o intestinal en un paciente con antecedente traumático. También lo vimos. La radiografía de tórax. Hoy por hoy la radiografía de tórax sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de hernias diafragmáticas traumáticas por el antecedente de trauma y por el hallazgo en el estudio radiológico. ¿Cuáles son los signos radiológicos más significativos? Ahí tienen ustedes esta lista. La elevación diafragmática, el borramiento del diafragma, el pinzamiento del seno costofrénico, hemoneumotórax y finalmente la presencia misma de las asas intestinales en el tórax son pues patognomónicas de este tipo de lesiones herniares. Fíjense que puede eventualmente colocarse una sonda nasogástrica y esta va a aparecer en el tórax. Entonces eso nos hace pensar que obviamente el estómago está comprometido. Tienen ustedes algunas imágenes donde se ve la elevación y el borramiento del diafragma. Aquí no se ve el diafragma, solo se ve el estómago. Aquí con contraste, en estas imágenes contrastadas también se puede ver una vez ingerido el contraste, como este está en la cavidad torácica, de formas más groseras aquí, se puede ver también lo mismo. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Pues en estos pacientes la mejor y primera opción es si es que el paciente es un paciente estable, es un paciente en buenas condiciones hemodinámicas y nos va a permitir hacer una anestesia general, el abordaje laparoscópico para tratar la reducción. En cualquier caso, la otra opción es la laparotomía. Seguramente los cirujanos de tórax dirán eh, una toracoscopía o una toracotomía para resolver esto sería mejor. Quiero hacer una pregunta. Nos queda 1 minuto 38 de esta Sí, reunión. doctor, eso mismo le quería decir. Le voy a enviar otro enlace de inmediato. Y ya una vez que se corte este, entonces me dices el otro y continuamos. Listo, doctor. ¿No? Entonces, la resolución laparoscópica, decíamos. La tomografía es un examen idóneo, aunque la sensibilidad no es demasiado alta, sin embargo, la especificidad sí. Se ve la herniación intratorácica del contenido abdominal, hay un circunferencial de la víscera herniada. El signo de collar es un signo muy característico, quiere decir el lugar donde estrangula la hernia al contenido que ya ha pasado al tórax. Entonces, el signo del diafragma colgante, etcétera, todos algunos datos tomográficos. Y aquí están esas imágenes, ¿verdad? Ahí están las imágenes. Bueno, voy a dejar de compartir, vamos a salir de esto y volvemos a entrar, ¿verdad? ¿Es así la cosa? Sí, doctor, ya les estoy enviando el enlace. Listo, nos vemos en un cachito.